Hola a todos, ¿te encanta la idea de tener tu propio jardín de hierbas aromáticas, pero sientes que algunas plantas simplemente no te duran mucho? En este vídeo te contaré cuáles son las plantas aromáticas más difíciles de cuidar y los errores más comunes que comete la mayoría al intentar cultivarlas. Desde la exigente lavanda hasta el delicado cilantro, aprenderás exactamente qué hacer y, por supuesto, qué evitar para que tu jardín de hierbas prospere como nunca antes. Así que si alguna vez te has frustrado porque tu romero no aguanta o tu albahaca no sobrevive, quédate conmigo y descubrirás los mejores trucos para mantener tus hierbas fuertes, saludables y siempre listas para usar. Vamos a por ese jardín aromático perfecto. Así que vamos con el vídeo. Te recomiendo que te quedes hasta el final. Comencemos directamente viendo qué precauciones debemos tomar para plantar una planta aromática. Plantar una planta aromática puede ser una experiencia gratificante, ya que estas plantas no solo son útiles en la cocina, sino que también pueden repeler insectos y embellecer el jardín. Así que, si tienes algunas preocupaciones, aquí vamos a mostrarte consejos que debes considerar para plantar y cuidar adecuadamente una planta aromática. Comencemos por el primero, la selección de la planta. Asegúrate de que la planta aromática que selecciones sea adecuada para el clima de tu zona. Algunas plantas, como el romero y el tomillo, prefieren climas cálidos y secos, mientras que otras, como la menta, prefieren climas más frescos y húmedos. Tiene que tener compatibilidad del suelo. Investiga el tipo de suelo que prefiere la planta. La mayoría de las plantas aromáticas prefieren suelos bien drenados. Algunas pueden necesitar suelos más ácidos o más alcalinos. En segundo lugar, es el momento de preparar el suelo. Asegúrate que el suelo tenga un buen drenaje para evitar el encharcamiento, lo cual puede causar pudrición de las raíces. En segundo lugar, enmienda el suelo con compost o materia orgánica para mejorar su estructura y su fertilidad. Tras esto es el momento de la plantación. Planta las hierbas aromáticas con el espacio suficiente entre ellas para permitir un buen crecimiento y circulación del aire. Esto también ayuda a prevenir enfermedades. Planta a la profundidad correcta. Generalmente la profundidad debe ser similar a lo que tenía la planta en su maceta original. Tras esto es el momento del riego. Ajusta el riego según las necesidades de la planta. La mayoría de las plantas aromáticas prefieren que el suelo se seque un poco entre riegos. Evita el exceso de agua. Riega por la mañana para que las plantas tengan tiempo de secarse durante el día, lo cual ayuda a prevenir enfermedades fúngicas. Ahora hablemos de la luz solar. La mayoría de las plantas aromáticas requieren al menos 6 horas de luz solar directa al día. Asegúrate de que al plantarlas reciban la suficiente luz. Tras esto es el momento del mantenimiento. Hay que podar regularmente para fomentar un crecimiento compacto y evitar que las plantas se vuelvan leñosas. Vigila las plantas en busca de signos y plagas y toma medidas rápidas si las detectas. Usa métodos orgánicos siempre que sea posible. Tras esto vamos a hablar de la protección contra el clima. En las heladas es algo fundamental proteger las plantas aromáticas de las heladas si vives en una zona donde las temperaturas bajan significativamente en invierno. Usa coberturas o trasplántalas a macetas que puedas mover al interior. En climas muy cálidos, proporciona sombra parcial durante las horas más calurosas del día para evitar que las plantas se quemen. Y en octavo lugar, algo fundamental, la rotación de cultivos. Si plantas aromáticas en el mismo lugar año tras año, considera la rotación de cultivos para prevenir el agotamiento del suelo y la acumulación de enfermedades. Tras esto, es muy importante la fertilización. Usa fertilizantes adecuados para plantas aromáticas. Evita el exceso de fertilización, ya que puede afectar y mucho al sabor y la calidad de las hierbas. Siguiendo estas precauciones tendrás plantas aromáticas saludables y productivas que podrás disfrutar en tu jardín y en tu cocina. Ahora vamos a conocer los 5 errores más comunes con las plantas aromáticas. En primer lugar, un error menos conocido y que a mucha gente le pasa es usar macetas demasiado grandes desde el principio. Plantar hierbas aromáticas en macetas demasiado grandes pensando que habrá más espacio para crecer es un error clarísimo. Esto puede provocar que el suelo retenga demasiada humedad, haciendo que las raíces se ahoguen o se pudran. La solución comienza con una maceta más pequeña y ve aumentando el tamaño a medida que la planta crece, especialmente en hierbas como el perejil o el cilantro. En segundo lugar, no permitirles un descanso en invierno. Tratar a las plantas aromáticas perennes como el romero, la salvia o el tomillo igual todo el año, sin respetar sus periodos de descanso natural, es peligroso.
puede debilitar la planta a largo plazo, ya que algunas necesitan un periodo de descanso en invierno para regenerarse. Así que reduce la frecuencia de riego y evita la fertilización en invierno para que entren en su ciclo de dormancia natural. En tercer lugar, esto ya es un poco más profesional, pero desconocer la acidez adecuada del suelo. Eso es un problema bastante grande. Plantar diferentes hierbas en el mismo tipo de suelo sin considerar sus preferencias de pH. Las plantas pueden absorber mal los nutrientes, lo que afecta a su crecimiento y a su sabor. Usa un kit de prueba de pH para medir el suelo y ajustar según lo que prefiera cada planta. Por ejemplo, el tomillo y el romero prefieren suelos ligeramente alcalinos, mientras que la albahaca prefiere un pH más neutro. En cuarto lugar, no protegerlas del viento. Dejar las plantas aromáticas en zonas ventosas sin ningún tipo de protección puede secar el follaje, deshidratar la planta rápidamente y hasta romper tallos delicados. Si tu jardín es ventoso, coloca las plantas en zonas protegidas o utiliza una barrera de plantas más grande alrededor para protegerlas. En tercer lugar, reusar tierras sin tratar de otras plantas. Usar tierras de otras plantas sin tratarlas adecuadamente es un error. Puede hacer plagas, enfermedades o residuos de nutrientes que no son adecuados para la nueva planta aromática, lo que puede comprometer y mucho su salud. Si vas a reusar la tierra, asegúrate de desinfectarla y, si es posible, enriquecerla con compost fresco para darle los nutrientes necesarios para el crecimiento saludable de las plantas aromáticas. Con estos consejos menos conocidos podrás darle a tu planta aromática el cuidado especial que necesita para mantenerse saludable y producir esos aromas y sabores que tanto disfrutas. Así que ahora vamos a conocer 5 plantas que para mí son plantas aromáticas, por supuesto, que son muy difíciles de cuidar. Algunas plantas aromáticas son más difíciles de cuidar que otras debido a sus requisitos específicos de cultivo y mantenimiento, así que te voy a dar 5 que sinceramente para mí son las más desafiantes. En primer lugar, la lavanda. Es muy sensible al exceso de agua. La lavanda requiere un suelo muy bien drenado y es propensa a la pudrición de las raíces si se riega en exceso. Necesita pleno sol para prosperar y producir aceites esenciales de alta calidad. Prefiere climas secos y puede sufrir en ambientes húmedos o fríos. En segundo lugar, tenemos el romero. Similar a la lavanda, el romero es susceptible a la pudrición de las raíces si se riega demasiado. No tolera bien las heladas y necesita protección en climas fríos. Requiere pleno sol y un buen drenaje del suelo. En tercer lugar, el cilantro. Tiene un ciclo de vida corto. El cilantro tiene una tendencia a florecer rápidamente, es decir, espigar y dejar de producir hojas comestibles. Prefiere climas frescos y puede ser difícil de cultivar en climas cálidos. Luego tenemos la albahaca, muy sensible al frío, muy sensible a las bajas temperaturas y no tolera las heladas. Es propensa a plagas como los pulgones y enfermedades fúngicas, especialmente en condiciones húmedas. Necesita un equilibrio adecuado de agua, ya que tanto el exceso como la falta de riego pueden afectarla negativamente. Y por último, el estragón. El estragón prefiere suelos ligeros y bien drenados y puede tener dificultades en suelos pesados o arcillosos. Necesita un riego cuidadoso y es sensible tanto al exceso como a la falta de agua. Requiere pleno sol para crecer adecuadamente. Así que estas son las 5 plantas más difíciles de cultivar desde mi punto de vista. Así que ya has aprendido todo lo que se tiene que ver para cuidar de la mejor manera las plantas aromáticas. Hemos visto 5 ejemplos de plantas que son muy difíciles. Te recomiendo que te suscribas a este canal porque posiblemente hablaremos de esas plantas en particular en algún otro vídeo dando mucha más explicación. Así que no dudes en suscribirte, esto es Tu Jardín Curativo y nos vemos en próximos vídeos.